Vamos a ver ahora los diferentes recursos, referencias y assets que vamos a utilizar en el taller. En cuanto a referencias, podéis encontrar screencaps de películas en muchos sitios. Yo he optado por este llamado ivanyrichards.com, en el que podéis encontrar un buen número de screencaps de la película y por supuesto podéis encontrar nuestra secuencia de referencia y este shot que es el que vamos a utilizar. En cuanto a assets, yo voy a utilizar este Modular Bakery Shop que podéis encontrar en Fab, pero no es obligatorio ni necesario que utilizáis el mismo environment. Podéis utilizar cualquiera que tengáis y que os guste. Por ejemplo, hay otro llamado Coffee Shop, este de aquí, que también podríais utilizar sin ningún problema. Para encontrar información técnica sobre películas hay una página web que no sé si conocéis llamada Shot on What, en la que pues, podéis encontrar, buscáis la película y podéis encontrar información técnica sobre ella. En nuestro caso, en The Batman, podemos ver que han utilizado cámaras Arri Alexa LF y lentes Rental Alpha. Esta información la podemos utilizar después para intentar emular estas cámaras y estas lentes. Y por último, recursos. Tengo aquí 3 que son gratuitos, por supuesto. Tenemos Filmback Presets de MXBell, donde podréis encontrar presets de cámaras reales para emular en Unreal Engine. ¿Es esto estrictamente necesario para nuestro taller? Realmente no. Estos presets os pueden resultar útiles, por ejemplo, para hacer casting de cámaras y tener un montón de cámaras reales, un montón de, mejor dicho, de presets de Filmback de cámaras reales e ir cambiando los sensores para ver cuál encaja mejor con vuestra narrativa. En nuestro caso, sencillamente con buscar la información de la cámara, es decir, la dimensión de su sensor e introducirla en Unreal sería suficiente. Pero bueno, es un recurso gratuito y os puede resultar interesante. También tenemos un paquete de lentes calibradas por Michael Tietke. Este tipo, pues a mí me parece un genio. Y lo que ha hecho ha sido calibrar un montón de lentes reales y poner a nuestra disposición los archivos con la información de distorsión de esas lentes. Es decir, que podemos emular la distorsión, los defectos de una lente real. Tenemos todas estas. No están las Arri Rental Alpha que hemos visto en Shot on What, pero eso no será un problema. Es muy fácil de instalar. En este vídeo tenéis las instrucciones de uso y de instalación. Cogéis la carpeta Lenses y la copiáis en la carpeta Content de vuestro proyecto. Así de sencillo tendríamos esas lentes ya disponibles en nuestro proyecto. Y por último tenemos este proyecto Metahuman Lighting que podéis encontrar en Fab. Es un proyecto de Epic creado en colaboración con Greg Fraser, director de fotografía, como ya sabéis, de Batman, y que tiene muchas utilidades. En nuestro caso lo que vamos a hacer es abrir el proyecto y copiarnos esta carpeta de texturas. Vamos a migrarla a nuestro proyecto de trabajo. Esta carpeta de texturas contiene 2 carpetas, una con environments, con imágenes HDRI de 360 grados, y en concreto esta que veis aquí, si os fijáis en esta referencia de la película, esta es la cafetería donde está Riddler, que podemos ver aquí. Y si os fijáis en este entorno, veréis que encaja muy bien con esta iluminación y con estos tonos. Por lo tanto, este HDRI nos puede servir muy bien como iluminación de relleno. Y también podríamos utilizar estos softbox. Son texturas que podemos utilizar en las luces y utilizarlas para iluminar y emular luces que podríamos encontrar en cualquier set de fotografía o set de rodaje. Para instalarlos, sencillamente botón derecho sobre la carpeta Textures, Migrate, OK, y seleccionáis la carpeta Content de vuestro proyecto. Select Folder y ya tendríamos esas texturas en nuestro proyecto de trabajo.